En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram, www.tonsanjr.com? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. Grábeselo. Sí existen, y en este preciso instante deben de estar aconteciendo muchos de ellos, y que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos celestiales divinos para usted sean en gozo, en alegría, en salud, en tranquilidad, en paz, en belleza, en armonía, en trabajo, en perseverancia, en ingresos, muy buenos ingresos, en prosperidad de todo tipo, en abundancia de todo tipo, en riqueza de todo tipo, fluyendo armoniosamente hacia usted y de usted hacia los demás. Y lo más importante, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni a nada ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos complicamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera afectuosa y respetuosa, esta recomendación de convertirse en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos, a conducte, los redireccione, los enfoque, los única y exclusivamente en sus deseos, en lo que quiere, piensa, dice y hace en pro de esos sueños. Usted vino aquí a ser grande, a ser una grandiosa persona. Entonces, manos a la obra. Nadie ha dicho que es fácil. Ojalá pueda usted construir ese hilo conductor e irrompible, que muchas veces se va a romper, que muchas veces se va a caer, que muchas veces esos sueños se van a reventar en 1000 pedazos. No importa. Lo reconstruimos. Construimos uno nuevo, nos creamos uno nuevo y volvemos a empezar. Nos levantamos, enderezamos los hombros, nos sacudimos bien y seguimos persiguiendo esos sueños, que es lo más importante. Los demás podrán decir lo que quieran, pero usted le asiste todo el derecho a ignorarlo, y lo que lo define a usted son unos bellos regalos que a cambio de nada están dentro de usted. Su coraje, su valentía, su fuerza de voluntad, su perseverancia, su constancia, su actitud frente a esos sueños, su actitud frente a la vida, su actitud frente al fracaso, porque muchas veces vamos a estar ante el fracaso, su actitud a cómo va a levantarse después de ese fracaso, y esa misma fuerza que le dan esos sueños es lo que va a definir quién es usted, no lo que los demás digan. Disfrute donde está. Sea feliz donde está.
Gócese donde está y olvídese de vivir una vida ajena que no es la suya, dejar de ser usted para complacer a los demás y los demás lo acepten. Una vida bien, bien triste, miserable. No, complázcase usted, acéptese usted, búsquese usted mismo, encuéntrese con usted mismo, háblese con usted mismo, dígase cosas hermosas, no se juzgue. Llénese de excesiva autoestima, de excesivo amor para con usted mismo y de excesiva gratitud, y verá a ver todo lo que va a empezar a fluir para usted, para los demás, incluidas todas esas personas que no lo merecerían. No permita bajo ninguna circunstancia que el odio, que el rencor, que el resentimiento, la envidia ronde en su corazón. Ya mire, el rencor y el resentimiento, ¿sabe dónde lo dejan? En un terreno, en un estadio, en donde solo hay odio y venganza. Cuando usted está lleno de rencor y de resentimiento, se empieza a mover allí, en esas peligrosas tierras de la venganza, del desquite y del odio. Y cuando usted empieza a actuar y a ejercer o tener acciones llenas de odio y de venganza, ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Ya la lesión que viene allí va a ser mayor. Y cuando yo le hablo de odio y venganza, no necesariamente piense usted que es un crimen o alguna cosa, no. Decirle algo a una persona que usted no quería decirle, hacer algo en contra de esa persona. ¿Y eso qué pasa? Que se convierte desafortunadamente en una rueda de nunca acabar, y empieza usted a atropellar de ahí en adelante. Por eso dicen que el perdón es la ausencia de odio y rencor, y que cuando usted no tiene odio y rencor y va a su pasado, regresa incólume, sin ningún tipo de heridas. Bueno, eso dicen los que saben y hay que escucharlos. Bueno, les recuerdo que hoy es miércoles 9 de febrero del año 2022. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Ayer vimos como cosa rara, después de cipote solazo, un chaparrón en la ciudad de Montería en algunos sectores, pero bueno, ese es nuestro clima, esa es nuestra manera de comportarse, el estado del tiempo, y tenemos que recibirlos con cariño y con amor. Antes de ir al tema central, seguir tocando el tema que el periodismo, y que ese es el tema central, dice que el periodismo en comillas sencillas, del bogocentrismo, de los cachacos del interior del país ha impuesto, y los políticos de Bogotá han impuesto, y es esta vulgar, despreciable y asquienta campaña presidencial, en donde hasta la orientación sexual la han convertido en tema politiquero. Y el día de ayer, la señora Katia Nule de Char, la esposa de Alex Char, mire, salió y dio unas declaraciones. Ahí es cuando uno viene y dice, qué dama, qué señora y qué clase de declaración. No necesitó alzar la voz, no necesitó cambiar el tono de la voz, como si te estuviera diciendo la palabra más sentida de la vida, que es cuando uno dice gracias de corazón, así, con ese estilo, como si estuviera diciendo esas gracias de esa manera. Dijo lo que tenía que decir,
y le dijo lo que le tenía que decir al periodismo y a todos esos políticos de Bogotá. Todo esto ocasionado porque desde Venezuela Nicolás Maduro quiere lanzarle una ayuda a Gustavo Petro. Miren por dónde va todo esto. Y se lo reitero como se los dije ayer y antes de ayer y como lo vengo planteando. Ese es el tipo. Ese tipo que actúa así, taimado, que se muestra acá de otra manera, pero que verdaderamente es otra cosa. Y que sus asesores en marketing político están haciendo todo lo posible para que los colombianos se lleven una percepción diferente de ese Frankenstein, y que lo han ido logrando porque ese es su trabajo y lo están haciendo bien, porque muchos colombianos no lo ven, o sea que lo han maquillado muy bien, pero en el fondo estamos ante un Frankenstein. Y se los digo y no me cansaré de recordárselo de aquí hasta marzo, hasta junio, si se va a segunda vuelta presidencial. Acuérdense qué hizo Frankenstein con quien los creó y les dio vida. En este caso, ¿qué hará con las personas que lo lleven a la presidencia? Ese tipo no es lo que él muestra ser. Que de pronto tenga un discurso que a ti te gusta, retador contra los políticos, sí. A mí también, y yo he sido retador de los políticos en este programa. Pero intento ser lo que muestro ser. Ese es un tipo insondeable. ¿Usted sabe lo que es una persona que sea insondeable? Que tú no sepas qué hay dentro de él. O sea, que tú quieras entrar a su alma, a su espíritu y no lo puedas encontrar. Pero de todas maneras, que todo esto sea para ir lanzando campanadas de alerta. Ayer les decía que lo que estaba pasando en Perú, el país que hacía 15, 20 años tenía el mayor ingreso del PIB, del Producto Interno Bruto de Latinoamérica, seguido, o primero Panamá, ¿cómo está ahora mismo? Camino a ser un país inviable. Ahora vámonos un poquito más para el cono sur, para la Argentina, donde el presidente Fernández hizo un viaje a China, va para China, pero hizo una escala en Rusia. Y más allá de esa agenda diplomática normal que tienen todos los países, no hacer una agenda para integrarnos más y esas cosas, que es el discurso diplomático. El tipo dijo algo que no puede pasar inadvertido para Latinoamérica. Le dijo a Vladimir Putin: quiero que Argentina se convierta en la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. Oigan eso. Todo esto, ¿por qué? Porque el tipo, Fernández, el presidente de Argentina, ha sumido a la Argentina en una deuda y donde la inflación está ya en el 50%. 50% en Argentina. Y después vino y dijo, como para ponerle otro clavo al ataúd, que Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, que es algo cierto, no podían seguir imponiéndole esas medidas a Argentina ni a otros países, y que por lo cual había que pensar en otras alternativas.
Hasta ahí, esas son las dos cosas que dijo. Y terribles, terribles. Que en lo segundo tiene algo de cierto, sí, que es el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos lo que vienen e imponen todas esas tasas de interés y todas esas cuestiones y las deudas para tener a los países endeudados, sí, pero es que también esos países latinoamericanos han sido gobernados por bandidos, jampones, y que empiezan a dar subsidios y empiezan a convertirse en asistencialistas, presidentes asistencialistas, para poder generar un populismo y poderse perpetuar en el poder. Entonces, claro, la gente le gusta el asistencialismo sin obligación. Entonces, dame todo, Estado, dame. Y yo, si tú me dices que hay que salir a protestar y que hay que salir a tomarse las calles y las vías y generar y subvertir el orden, lo hago. Pero mientras me sigas dando y mientras me sigas asistiendo. Por eso al asistencialismo hay que ponerle fecha de vencimiento. Y yo estoy de acuerdo con eso. Si bien es cierto lo que él dice ahí, la cuestión es que tú no puedes decir lo correcto en el momento más incorrecto o equivocado, o en el sitio donde menos podrías decirlo. Y lo dijo allá, en Rusia, en una reunión privada con Vladimir Putin. Ustedes dicen privada, no, porque es que privada sí, porque estaban ellos, pero su equipo y el equipo de prensa podía entrar y entraron. Y ellos encomillaron todo esto. Entonces la cuestión es lo que dijo. En el momento que lo dijo, en que tiene desplegada Rusia tropas en Ucrania, en donde ya tiene ejércitos paramilitares, y ahí sí no veo yo a la izquierda de Colombia criticando a Vladimir Putin porque patrocina ejércitos, porque ese sí los patrocina de frente, ejércitos paramilitares que están operando en África, en Somalia y en otros países más que mañana podemos hacer ese tema, mañana podemos desarrollarlo. Y en donde la Unión Europea en estos momentos está en vilo por lo que pueda pasar allí. Viene este presidente de Argentina y va a decirle que ellos son la puerta de entrada para Latinoamérica. O sea, que metió en el bolsillo, porque si él dice que es la puerta de entrada para Argentina, vaya y venga, ese es su país y esos los argentinos verán a ver cómo lo hacen. Pero que lo haya dicho como si fuera el vocero de Latinoamérica, ya eso es otra cosa. Y ustedes saben que entre más Putin se acerca a Latinoamérica, a dónde todo mundo va a querer llegar, todo mundo que va a querer cogerse la joya de la corona, Colombia. Hace varias semanas les decía, no es descabellado que empecemos a pensar que de lo que sucede en Ucrania podría estar el futuro de Colombia. De la intervención de Rusia en países latinoamericanos podría estar en riesgo la seguridad y la democracia en Colombia. Se los decía. Y, insisto, creo que es así. Creo que Colombia está alimentando, o una parte de Colombia, sin darse cuenta, está alimentando un Frankenstein. Bueno, hasta allí ese comentario. Y el segundo comentario tiene que ver con este día de hoy. Yo soy de la escuela vieja del periodismo. Yo soy de la escuela que siempre tuvo el Día del Periodista como el 9 de febrero. Nunca he aceptado la fecha que impuso Álvaro Uribe Vélez con una ley toda ambigua y equivocada, porque vino y dijo que era el 5 de agosto, el 4 de agosto, porque ese día fue que Antonio Nariño publicó en 1800 tanto los derechos del hombre. Y vinieron varios historiadores y le demostraron que no fue así. Pero muy a pesar de eso, el terco presidente no cambió la ley, sino que la dejó así. Entonces, se dividió el periodismo colombiano en dos, en los que se quedaron con la fecha del 9 de febrero, entre los cuales me cuento, y los que ignoran totalmente, entre de los cuales estoy,
esa fecha de agosto del Día del Periodismo. Y recuerdo esta fecha, 1700, de pronto él quiso quitarle eso al Día del Periodismo del 9 de febrero, a lo mejor, se me acaba de ocurrir esto, ¿por qué el 9 de febrero? ¿Y en honor a quién? A Manuel del Socorro Rodríguez, un cubano que nació en Bayamón, bibliotecario, autodidacta, ensayista, poeta, que en 1789 desde España le dieron permiso para que se viniera a la Nueva Granada, a Santa Fe de Bogotá, y en 1790 llega a Cartagena por mar. De allí lo embarcan en una lancha por el río Magdalena, llega hasta Honda, Tolima, y de allí por tierra llega hasta Santa Fe de Bogotá, y allí se instala y allí hace de bibliotecario, y es al hombre al quien le deben eso, porque fue el que ordenó todo y sin haber estudiado, o sea, todo autodidacta. Y viene y funda un periódico que se llama el Periódico de Santa Fe de Bogotá, Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, que dicen que es uno de los primeros periódicos. Hubo otros papeles, pero ya como tal es. Y por eso, en honor a él, se celebra el Día del Periodista el 9 de febrero. Ahora pienso que como era de Bayamón, de Cuba, entonces eso le dio urticaria a Uribe, y Uribe vino y dijo, no vamos a quitar ese día, vamos a poner otro. Pues así como hizo muchas cosas, así. Bueno, entonces yo les decía el día de ayer, y les decía que hoy, sí, es el Día del Periodista, pero para mí es un día para reflexionar, de autocrítica, para decir que no hay nada, absolutamente nada que celebrar. ¿Qué hay que lamentar? ¿Qué hay de decir perdón? ¿Qué hay? Lo lamento. ¿Qué hay? Frustración. ¿Qué hay? Decepción. ¿Por qué? Porque ese periodismo, y en especial en donde me formé en los años 70, ya no es el periodismo de hoy. Aquel periodismo de sueños, en que todos soñábamos con ser Bud Woodward y Carl Bernstein, los dos periodistas del Washington Post que tumbaron a Richard Nixon. No había estudiante que no quisiera ser uno de esos dos periodistas. Todos salíamos con el deseo de tumbar a un presidente, pero eso no sucede cada rato. Entonces, pero era el sueño, era el ideal. Era el periodismo de poner al ciudadano en la mitad. Era el periodismo de evitar que el Estado avasallara al ciudadano. Hoy estamos ante un periodismo mercantil, ante un periodismo corporativo, en donde cada poderoso de este país tiene su medio de comunicación y lo pone al servicio no solo de sus intereses, sino para alienar a los colombianos, ya sea por televisión, escrito o en plataformas de internet. Pero eso es lo que estamos viendo hoy, y eso no es periodismo. Eso es un negocio mercantil, un periodismo en donde la pauta oficial del Estado, que son cientos de miles de millones, se van a los canales de televisión privados, a las grandes cadenas radiales y a los grandes medios de provincia, con tal de que les den, de que no se atrevan a meterse con ellos. Yo les conté aquí a ustedes una anécdota. Uno de los ministerios que más tiene programas para promover lo que hace el gobierno es nada menos y nada más que el Ministerio de Agricultura. Es un país agrícola. Y el ministro de Agricultura es cordobés. Y le dije a alguien, hey, acá, óyeme, así como pautan con todo mundo, ¿por qué no puede pautar el Ministerio de Agricultura en el programa de Toño Sánchez? O en Semblanzas. Vino y me dijo, así, te lo voy a decir claramente, no joda, Toño,
Imagina tú que esa gente tiene un computador en el Palacio de Arillo. Y eso es verdad. Acuérdense que Luis Miguel Pico era el que le manejaba el computador a Juan Manuel Santos. Y Luis Miguel Pico es cordobés. Y todo el lío en que se metió. Pero era el que manejaba el computador. ¿En qué consiste ese computador? Que cada congresista que va, entonces viene y dice, mire que no me han cumplido. Entonces abren el computador. Un momentico, ¿cómo es que es tu apellido? Sánchez Antonio. Sí, pero aquí se te dio el SENAVE. Se te dio la subdirección de la DIAN. Acá te nombraron a no sé, acá en la oficina del trabajo te nombraron a no sé quién allá, acá te nombraron a la novia, y en fin, así todo eso. Ese es el famoso computador. Ese mismo computador está también para la pauta oficial. Entonces viene y dice, entonces llaman al congresista, o sea, cuando pasa la propuesta, llaman al congresista, por ejemplo, de Córdoba. Entonces me imagino que llamarán a los congresistas del partido del presidente de turno. Bueno, mire, aquí estamos una propuesta del periodista Toño Sánchez. ¿Cómo? Ese tipo nos critica tal cosa. Entonces no te van a dar eso. Y vienen ustedes esa anécdota. Y me produce risa, pero eso es cierto. O sea, yo se los estoy diciendo aquí. Y yo les aseguro que yo no iba, que mi propuesta no iba a tener más de 6 ceros a la derecha. Pero las propuestas de esas grandes empresas tienen 10 ceros, 8 ceros, 9 ceros a la derecha. Y ese Estado representado en esos gobiernos ha pervertido y ha corrompido a los medios de comunicación. Y después critican. Entonces dirán ustedes, pero es que puedes decir que no. Sí, puedes decir que no, claro que sí. Pero es que este es un Estado que casi que te obliga y te empuja a aceptar las condiciones que ellos ponen. Es como una dictadura. No estás de acuerdo con ella, pero no tienes quien te dé asilo. No tienes cómo largarte del país. ¿Qué te toca? Adaptarte. Otros dirían aguantarte. Y hoy, lo que en otrora fue un periodismo digno, que nos llenaba de orgullo, que cada domingo había una sana competencia entre los medios escritos de nivel nacional de quién sacaba la mejor investigación periodística, hoy es en día quién saca el mejor panegírico del gobierno o de un político. Hoy se han convertido en otra herramienta y aún más tenebrosa, porque al menos el tipo que te tiene amenazado, que te dice que te va a matar si tú no le das pie para que lo haga o te escondes, no pasa nada. Pero ante la infamia de los medios de comunicación por desacreditar desde el interior del país a candidatos, díganme ustedes, ¿dónde te puedes esconder? ¿Y dónde te puedes defender? Porque no te abren los micrófonos. Porque no te abren las páginas de los periódicos y revistas. Porque no te abren el tiempo en los noticieros de televisión. Y lo que te toca es que tus amigos o amigas y los pocos que creen en ti tomen las redes sociales y te defiendan. Es vergonzoso y triste hoy en día quedar en manos de esa jauría despreciable de lo que dice llamarse periodismo. Y por eso hoy no hay nada que celebrar. Hoy hay es que lamentar, y de mi parte de Toño Sánchez Jr., ofrecerle perdón y disculpas a todas las personas que en su momento tratan de leer, mirar, escuchar o ver un periodista y uno no ha estado a la altura. Y por todas las veces que no lo haya estado, les pido perdón. Les ofrezco disculpas desde mi corazón y créanme que cada mañana, que antes que empiece este programa, elevo una plegaria para intentar ser, primero, mejor persona, mejor ciudadano y un mejor periodista.
Y a veces lo logro, a veces no, pero no me canso todos los días de intentarlo. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva, pero de excesiva gratitud. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.